Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Con la jornada que vivimos ayer, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos por los efectos del mal tiempo, que hoy mantiene activos los avisos en buena parte de la península. La borrasca Christine dejó ayer carreteras cortadas y colapsadas y también importantes retrasos en los trenes. En Sevilla, un trabajador de una obra murió en Palmas Altas al caerle una placa encima y se investiga si la muerte de una mujer de 62 años en Granada tiene relación también con el temporal. Su cuerpo ha aparecido cerca de una rambla. Hoy sube la cota de nieve, pero lo que veremos hoy son las crecidas de los ríos, mientras la lluvia no da tregua en las zonas que ya llevan mucha agua acumulada y además el viento, que va a incrementar la sensación de frío. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Aparentemente ahora todo parece tranquilo, parece que se haya acabado, pero empieza ya a llover porque entra una nueva borrasca por el oeste, por Portugal, lo hace ya al sur de Salamanca, norte de Extremadura, y a lo largo de las próximas horas las nubes irán en aumento en toda la península, dando lugar a chubascos, algunos más aislados en Baleares y Canarias, pero especial atención hoy en Andalucía. Un dato: en Grazalema, en 7 días, hasta ayer por la noche, llevan acumulados más de 800 litros por metro cuadrado. Una barbaridad, y explica por qué los ríos de esa zona de Cádiz y Málaga están como están. Y lo que decía, sube la cota de nieve, de manera que donde han nevado los últimos días y va a llover, sobre todo en Andalucía, gran parte de esta nieve se deshará y será un aporte masivo de agua a unos cauces que, insistimos, ya van muy crecidos. En general, temperaturas más altas, pero se mantendrá esta sensación de frío porque el viento, sin ser tan extremado como ayer, todavía se acercará a los 100 km por hora. Pues precisamente en Jerez, y el temor a una crecida del río ha llevado al desalojo de unas 3.500 familias, otras 250 personas también en San Roque, en Cádiz. Los colegios extremeños vuelven hoy a la normalidad, pero al menos 13 de la provincia de Cádiz seguirán cerrados. Hay en este momento una treintena de carreteras cortadas por inundación y la mayoría están allí en Andalucía. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hubo también retrasos, lo decías, en la circulación de trenes. Así que vamos a ver cuál es la situación esta mañana en Atocha. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Mañana tranquila en la estación de Atocha, donde empiezan a llegar los viajeros de esos primeros trenes que llegan aquí. Sí que es cierto que las pantallas muestran retrasos de hasta 50 minutos en la línea entre Madrid y Barcelona, retrasos provocados por las limitaciones de velocidad a las que ayer se sumaron el hielo y la nieve de la borrasca Christine, que dejaron problemas en 295 frecuencias de esta línea, con retrasos de hasta 4 horas. La acumulación de nieve obligó también a suspender la circulación entre el norte de Madrid y Segovia, que acaba de restablecerse esta mañana, y hubo además problemas en Cataluña, con cancelaciones entre Figueras y Portbou por tiempo adverso. También retrasos en la red catalana, aunque en la línea de los de la última semana. Sin embargo, el paso de la borrasca por Andalucía sí complicó más el tráfico ferroviario, con retrasos de hasta 40 minutos en media distancia, también cancelaciones en la línea Algeciras-Antequera y problemas en la red de cercanías de Sevilla. Viene, por tanto, otro día pendiente del tiempo y de la borrasca Christine. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Dice el Gobierno que quiere presentar el proyecto de presupuestos en este trimestre. Ya va tarde y su aprobación parecía hasta ahora imposible. Sigue siendo muy difícil porque esta misma semana al Ejecutivo le han tumbado la revalorización de las pensiones, pero es verdad que en medio de la precariedad parlamentaria en la que vive, algunas cosas han cambiado. Empezando por Ábalos, que renuncia al escaño, y eso hace menos complicadas las cuentas ahora para el PSOE en el Congreso. Y aunque el PNV mande aviso sobre la estrategia de querer aprobar todo en un mismo decreto, esto lo dijo ayer su portavoz. Lo que ocurrió ayer en la votación de los decretos leyes no puede volver a producirse. Si verdaderamente quiere que se aprueben las pensiones y que se aprueben otro tipo de medidas, como el salario mínimo interprofesional y algunas medidas más que vienen en el escudo social, yo creo que no se la debería de jugar. Si estuviera en mi mano, desde luego, no me arriesgaría y no jugaría la ruleta rusa nuevamente. PNV pidiendo al Gobierno que no juegue la ruleta rusa. Bueno, pues el caso es que el Gobierno se va aproximando a Podemos con la regularización de personas migrantes y con eso espera ahora pasar a la siguiente pantalla, que sería la cesión de competencias de inmigración a Cataluña. Es algo a lo que Podemos se oponía tal como estaba planteada por la posibilidad de que esa política, la migratoria, acabe en manos de un gobierno que en el futuro pudiera estar en manos de Junts. Como ha habido tanto movimiento estos días, vamos a empezar situando el punto de la legislatura en el que estamos, porque justo cuando ha perdido una votación en el Congreso, el Gobierno cree que puede tener delante una ocasión política para que le cuadren las cuentas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Y eso en pleno ciclo electoral, con la campaña en marcha en Aragón y con el PP y Vox en plena pugna por encabezar la oposición.
Sí, en ese momento es cuando el gobierno cree que se le ha abierto una ventana de oportunidad que no ha tenido en los últimos meses y la intención es aprovecharla al máximo para espantar el fantasma del fin de ciclo que en diciembre empezaban a comprar buena parte de los socios. La jugada requiere de varios movimientos. Lo que pretende la Moncloa es que a cambio de la regularización extraordinaria Podemos acepte la delegación de competencias en materia migratoria que exige Junts y que a su vez los de Puigdemont voten a favor del decreto que tumbaron el martes con las pensiones, pero también con el escudo antidesahucios. En el PSOE son optimistas, pero saben que están ante una auténtica carambola que Sánchez ha encargado al ministro Félix Bolaños. El Ejecutivo espera meter al menos alguna de las 3 bolas para al final poder abrir la negociación presupuestaria. Y en el caso de Ábalos, Guille, ahora el Congreso debe decidir si le paga la indemnización. Sí, es una decisión que tendrá que tomar la mesa tras oír la opinión de los letrados que estudian si al estar ya suspendido de todos sus derechos el exministro debe o no cobrar esa indemnización de un mes de su sueldo por cada año que ha sido diputado. La decisión de Ábalos en lo que sí que tendrá efectos es en el plano judicial. El Supremo celebrará el juicio por el caso de la compra de mascarillas, pero el resto de causas, también la que afecta a Santos Cerdán, pasarán a la Audiencia Nacional. Guille, gracias. Hasta luego. Por tanto, como nos decía ahora Guillermo, lo más sensible ahora mismo es la posibilidad de la cesión a Cataluña de la gestión migratoria y en eso Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Los recelos de Podemos se mantienen pese a que se haya aprobado la regularización de migrantes. Sí, porque desconfían de la transferencia de competencias migratorias pactada entre PSOE y Junts y el voto de Podemos es imprescindible para desbloquear esta tramitación. Podemos no solo quiere modificar el preámbulo de esta ley, también quiere cambios de mayor calado. Desde la dirección morada nos dicen que rechazan los centros de internamiento de extranjeros que va a gestionar la Generalitat, así como el papel de los Mossos, que podrán pedir documentación a inmigrantes y controlar aeropuertos. Otro inconveniente, Ángel, serán los tiempos. Podemos exige que para sentarse a negociar esta transferencia de competencias, la regularización pactada con el PSOE tiene que estar muy avanzada para los migrantes beneficiados. Josu, gracias. Hasta ahora. Sobre la regularización de personas migrantes a la que el PP dijo hace 2 años que sería sensible, pero que ahora ha llevado incluso a Europa, Feijóo acusó al gobierno de estar impulsándola en este momento para que se deje de hablar del accidente de Adamuz. Añade a eso esto que deslizó ayer el presidente del PP y que es la tesis que en realidad ya venía defendiendo Vox, que dicen que en esta medida del gobierno ahora hay un interés electoral. Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de 2 millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas. Aquí Feijóo mezcla la medida con esta regularización con la ley que otorga la nacionalidad a los nietos de los exiliados del franquismo. En todo caso, la regularización de ahora no da la nacionalidad a las personas que se acojan a ella. No pueden votar en unas generales. Lo que dice el PP cuando se les pregunta por eso es que no tienen la nacionalidad ahora, pero que el gobierno busca la simpatía de estos ciudadanos para cuando puedan tenerla. Bueno, lo que va a hacer hoy el PP es poner todo el foco en la comparecencia que tiene esta tarde en el Senado Óscar Puente para hablar del accidente de Adamuz y donde el PP quería que compareciera también Pedro Sánchez. Los populares piden la dimisión del ministro, al que acusan de haber mentido por decir que el tramo del accidente se había renovado por completo. David Junquera. Buenos días. No es la sesión que soñaba el PP, que habría preferido sitiar a Sánchez y a Puente en el Congreso. Al final solo será el ministro de Transportes y será en el Senado, que si bien es la Cámara que los populares dominan absolutamente, no cuenta con las principales estrellas del partido. Feijóo pues lo verá en la distancia, pero ya tiene claras las conclusiones. Se mintió a los españoles y se difundió a los periodistas información falsa. Eso no es perdonable. El líder del PP va a estar hoy en el funeral por las víctimas. Los populares se congratulan de haber logrado, dicen, que Puente no vaya a ir a la misa. Lo que no han logrado es que Sánchez vaya al Senado. El presidente de la Cámara le ha mandado una carta al jefe del Ejecutivo en la que no le llega a afear su ausencia, pero en la que le deja una advertencia: la falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas sin causa debidamente justificada podrá dar lugar a la adopción de exigencias de las responsabilidades que en derecho correspondan. Puente estará compareciendo pues en el Senado, no acudirá a la misa funeral de las víctimas del accidente que se celebra esta tarde en Huelva y que oficiará el obispo de esa diócesis junto al presidente de la Conferencia Episcopal. Estarán los reyes. Encabezando la representación del gobierno estará la vicepresidenta María Jesús Montero. El PP había reprochado esa presencia, esa participación del gobierno. También estarán el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo. El funeral de Estado que iba a ser pasado mañana. Recuerden que se canceló por el rechazo de las familias. Veremos qué novedades da Puente hoy en el Senado sobre cómo va la investigación de un
accidente que en las primeras horas el ministro definió como muy extraño. Todo sigue apuntando a un fallo en la soldadura o en el raíl. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, para la FIAF la principal hipótesis sigue siendo el fallo en la soldadura, pero estudia también si hubo un defecto de fabricación, todo a raíz de una mancha sospechosa localizada en el corazón de la cabeza del raíl roto, como reconocía el presidente de la comisión de investigación. Puede verse una pequeña mancha que habrá que comprobar que sea debido a una coquera o a otra impureza que se haya podido colar en el momento de la soldadura. Es una cosa que hay que comprobar. Según los expertos consultados por la SER, esa mancha es similar a la que se encontró en una vía rota en ese mismo tramo de la AVE a Sevilla, en un descarrilamiento en 2017. En aquella investigación, la CIAF concluyó que aquella mancha oval fue una fisura progresiva producida por un defecto de fabricación, en concreto por un enfriamiento demasiado rápido en la laminación del acero que provocó burbujas gaseosas disueltas en el acero líquido. Nada es concluyente, todo está abierto y en manos del laboratorio elegido por la FIAF para analizar todas las muestras de los raíles extraídos de Adamuz. Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. Las familias de los mayores que murieron en las residencias de Madrid durante la pandemia responden al último desprecio de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, que se ha referido a estas asociaciones como plataforma de frustrados. Es la primera vez que la presidenta madrileña arremete contra estas organizaciones. A Ayuso le preguntaron por la declaración judicial que hizo su exalto cargo, Carlos Mur, que señaló a la antigua cúpula de Sanidad, con Ayuso al frente, como responsable de los llamados protocolos de la vergüenza. Radio Madrid, Roberto Torija. Ayuso ya los había llamado resentidos, rebotados, chiringuito, había cuestionado en público quién los financiaba y se refirió a sus reclamaciones como las mismas mierdas. Ahora suma un nuevo término a su lista de desprecios. Considero que la plataforma de frustrados de la izquierda madrileña y los activistas mediáticos que les hace el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos. Es la respuesta de Ayuso después de que el imputado Carlos Mur haya dicho ante la justicia que la hoy consejera de Asuntos Sociales conocía la existencia de los protocolos de la vergüenza. Las organizaciones que representan a las familias responden. Frustrados no, al contrario, somos luchadores, somos valientes. Seguimos después de 6 años, a pesar de lo que ella nos llame, no nos asusta, señora Ayuso. La palabra frustración me viene a la mente cuando hemos visto abandonada a su suerte a miles de personas. Teme que pronto llegue a salpicarle el asunto. La oposición define a Ayuso como vil y cruel por ensañarse, según dicen, con los familiares de los muertos. Hoy por Hoy Noticias. SER Podcast. Los agentes de la Policía Migratoria de Estados Unidos han recibido la orden de no interactuar con los manifestantes. Lo ha publicado esta madrugada la agencia Reuters y responde a la estrategia de la Casa Blanca de intentar apaciguar las cosas después del asesinato a tiros de 2 manifestantes y después de las imágenes de las persecuciones que han levantado las protestas en el país. Trump intenta cambiar de estrategia, aunque esas persecuciones se mantienen, a menos que las frenen los jueces. Es lo que ha pasado con la decisión de un juez que ha paralizado la detención de unos 6.000 solicitantes de asilo, según ha publicado el New York Times. Y también de que otro juez haya dicho que en su despliegue el ICE ha incumplido un centenar de órdenes judiciales, o sea, más que otras agencias federales a lo largo de toda su historia. El Servicio de Inmigración ha suspendido a 2 de los policías que estaban implicados en la muerte del enfermero Alex Preti, corresponsal Sara Canals. Sí, una investigación donde en el informe preliminar que han enviado al Congreso no detallan en ningún momento que Alex Preti intentara atacar a los agentes con una pistola, que es exactamente lo que dijo minutos después de su muerte la secretaria de este departamento, Kristi Noem. An individual approached U.S. Border Patrol officers with a 9mm semi-automatic handgun. Ahora no solo parten de una versión completamente distinta a la que difundieron, sino que apartan temporalmente de sus funciones a los 2 agentes que le dispararon. Este tipo de suspensiones son habituales cuando hay una investigación en curso, pero en este contexto cobran aún más relevancia. Hay quienes lo interpretan como un gesto para tratar de superar esta crisis, aunque el presidente Trump ayer volvió a intensificar sus ataques contra los demócratas, declarando que la congresista somalí que fue atacada en pleno acto orquestó su propia agresión, o amenazando al alcalde de Minneapolis, advirtiéndole que juega con fuego si no aplica las leyes migratorias que le exige el presidente.
Con la política nacional revuelta por las protestas, Trump vuelve a apoyarse en su ofensiva internacional. Ha agitado el fantasma del reciente ataque a Venezuela para amenazar a Irán. Envía a la zona un portaaviones mientras ha advertido al régimen de los ayatolás de que el tiempo se acaba. Amenaza con una enorme armada si no negocian, sin especificar qué es lo que quiere negociar con el régimen después de su cruel represión de las protestas. Ayer recibió una mala noticia Trump porque la Reserva Federal resiste a sus presiones y mantiene los tipos de interés. Los deja allí en Estados Unidos en el rango entre el 3,5% y el 3,75%. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, dijo que la FED es independiente, que no responde a sus intereses, a los de Trump, que quiere abaratar el precio del dinero, y su gobierno ha llegado a imputar a Powell. Y además hoy España pasa al examen de la OTAN. Hoy se reúnen en Madrid representantes de la Alianza con el Ministerio de Defensa, que asegura que España ha cumplido el objetivo porque ha llegado al 2% de gasto militar, aunque Trump pide que llegue a ser del 5%. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El abandono educativo sigue bajando en España y marca su mínimo histórico por debajo del 13%. En la última década ha caído 7 puntos. Si miramos cuál era el dato justo antes del crack de 2008, entonces era del 32%, o sea, casi 20 puntos más. Mide el porcentaje de estudiantes que terminan como mucho la educación secundaria obligatoria, y esa tasa baja en buena medida por las mujeres que tienden a estudiar más. Laura Gutiérrez. Es el dato más bajo de la serie histórica. Un 12,8% de jóvenes de entre 18 y 24 años no han terminado la educación secundaria ni el bachillerato ni han cursado una FP. La tasa bajó en 2025 2 décimas, desde el 13%, aunque el descenso en 10 años es de más de 7 puntos. España reduce a 3,4 la distancia respecto a la media del abandono educativo de la Unión Europea, que se sitúa en el 9,4%. Los hombres siguen registrando porcentajes mucho más elevados de abandono que las mujeres, 16% frente a 9,5%. Y esta otra cifra, en 2026 se van a diagnosticar unos 300.000 nuevos casos de cáncer en nuestro país, 8.000 de ellos en mujeres y hombres jóvenes de entre 20 y 39 años. Son datos que preocupan a los oncólogos, que figuran en el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica. En el caso de las mujeres, además, se estima que va a haber más fallecimientos por cáncer de pulmón que cáncer de mama. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.